Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por haber aguantado todo este rato. Yo voy a hablaros de mitología, pero asociándolo con la astronomía, ya que antiguamente la mitología y la astronomía estaban estrechamente relacionadas. Así que conocer la mitología también es una manera de conocer el cielo. Mi charla la he titulado Dioses y planetas, porque voy a hablar de los dioses de la mitología griega y romana que dan nombre a los planetas del sistema solar. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, esto fue en el 146 a.C., aceptaron todo el panteón de dioses griegos, con los mismos atributos, lo único que le cambiaron de nombre. Por eso, en primer lugar, aquí veis el nombre del dios que da nombre al planeta. Casi todos son de la mitología romana, todos menos uno, Urano. Urano pertenece a la mitología griega, es el Caelus romano. Todos los demás, el primer nombre es dios de la mitología romana y he puesto el correspondiente en la mitología griega, que tiene los mismos atributos, lo único que le cambiaron de nombre. El nombre que le dieron no fue al azar, sino que estaba relacionado con la visión que ellos tenían del planeta. Así, por ejemplo, Mercurio, ellos observaban que era el planeta que se desplazaba más rápidamente en el sistema solar. Esto está relacionado con la tercera ley de Kepler, que establece que un planeta se mueve más rápido cuanto más cerca está de la estrella a la que orbita. Como el más cercano es Mercurio, pues es el que se mueve más rápido, se desplaza más rápidamente. Entonces, ¿a qué lo asociaron? A su dios más rápido, al mensajero de los dioses. Es el Mercurio romano, el Hermes griego. Era este dios que tenía un sombrero alado y unas sandalias aladas que le permitía pues desplazarse más rápidamente. Entonces, al planeta más rápido, el dios más rápido. Venus en la romana es la Afrodita griega. Bueno, durante la charla siempre intentaré deciros cuál es si es romano o griego y el correspondiente en la mitología o romana o griega. Venus, que es la Afrodita griega, pues después del Sol y la Luna, ellos veían que era el planeta que más brillaba, con lo cual pues lo veían muy bonito, muy hermoso, y ¿a quién lo asociaron? Pues a su diosa de la belleza, la Venus romana, la Afrodita griega. Gea era una diosa primigenia que representaba a la diosa madre, pues le dieron el nombre a nuestro planeta, es la Gea griega, la Terra romana, que luego derivó en Tierra. Marte le llamamos el planeta rojo porque cuando lo observamos se observa rojizo. Entonces lo asociaron a su dios de la guerra, es el Marte romano, el Ares griego, asociando la sangre con la guerra y con el color que se ve del planeta. Júpiter, ellos sabían que estaba más lejano que los anteriores, y sin embargo veían que brillaba mucho, con lo cual pensaron pues, que tenía que ser muy grande, cosa que acertaron porque Júpiter es con diferencia el planeta más grande del sistema solar. Así que el planeta más grande para el dios más grande, su dios más importante, el dios de todos los dioses, de los humanos, el Júpiter romano, el Zeus griego. Y Saturno, que era el último planeta que ellos conocían, porque Urano, Neptuno y Plutón fueron descubiertos en el siglo XVIII, XIX y XX respectivamente, pues era el último de los planetas, estaba asociado a la agricultura y habían observado que tiene el periodo de observación más largo de todos los planetas, con lo cual lo asociaron a Cronos, al dios del tiempo, su Saturno romano. Urano, Neptuno y Plutón, pues eso, que fueron descubiertos. Más tarde Urano fue descubierto en 1781 por un astrónomo germano británico, William Herschel. Él primero propuso otro nombre, pero al final terminaron dándole el nombre de Urano para seguir con la tradición de nombrarlo según los dioses de la mitología. Ellos habían observado que detrás de Júpiter, el Zeus griego, está Saturno, el Cronos griego. En la mitología Cronos es el padre de Zeus. Pues a continuación pusieron a Urano, que es el padre de Cronos y el abuelo de Zeus, y así seguían con esta tradición de nombrarlos con los dioses de la mitología. Neptuno fue el primer planeta descubierto matemáticamente, antes de ser observado. Fue descubierto por Le Verrier, por un astrónomo, por un matemático francés que era especializado en mecánica celeste en 1846, y lo asociaron al Neptuno romano, al Poseidón griego, el dios de los mares, porque este planeta tiene su atmósfera metano que le da este característico color azul. Y Plutón fue descubierto en 1930. En el 2006 fue eliminado de esta clasificación de planeta, actualmente está clasificado como planeta enano.
fue descubierto por un astrónomo, Clayton Ball, desde un observatorio que se llamaba el Observatorio Lowell, que había sido fundado por un astrónomo llamado Percival Lowell. Este observatorio estaba en Arizona, y el nombre de Plutón para este planeta lo propuso una niña que era aficionada a la mitología, porque a Plutón se le empezó a llamar el planeta invisible, porque ellos habían observado en Neptuno, el planeta anterior, unas alteraciones en su órbita que podía ser porque hubiera un planeta situado detrás que tirase gravitacionalmente de él, pero no lo encontraba. Entonces decía, bueno, pues hay un planeta pero no lo conseguimos ver, con lo cual pues empezaron a llamarle el planeta invisible. Y esta niña que oyó que le llamaban el planeta invisible lo asoció al Plutón romano, el Hades griego, el dios del inframundo, que decían que era un dios que era invisible porque vivía en el inframundo, no como los otros que vivían en el Olimpo, eran visibles. Y aparte tenía un casco que le habían hecho los cíclopes que le daba el poder de hacerse invisible, con lo cual pues asoció a este planeta invisible el dios invisible. También se aceptó porque Plutón empieza por las letras PL, que son las iniciales de Percival Lowell, que es uno de los astrónomos que decía que había un noveno planeta. Murió sin haberlo visto, pero se descubrió desde su observatorio. Entonces, bueno, pues les pareció bien seguir con esta tradición y encima empezaba por PL, como este astrónomo, como Percival Lowell. Bueno, ¿y por qué Plutón fue eliminado de esta clasificación de planetas? Hasta agosto del 2006 nuestro sistema solar estaba compuesto por 9 planetas. Aquí se ve el último, Plutón, muy pequeño, y a partir de agosto Plutón fue eliminado. ¿Y esto por qué? Pues porque en el año 2005 se había descubierto un planeta enano. En ese momento se le clasificó como asteroide, ahora está clasificado como planeta enano, es decir, le pusieron el nombre de Eris. Este objeto está en el cinturón de Kuiper, en la parte más exterior del sistema solar, y nada más aparecer dio lugar a un debate en el que se planteaban si Eris debería ser aceptado como el 10º planeta o si Plutón debía ser eliminado. Le dieron este nombre de Eris porque Eris en la mitología griega es la diosa de la discordia. Nada más aparecer este planeta, el planeta enano ahora clasificado, pues surgió este debate y le dieron el nombre de esta diosa. Aquí hacemos un paréntesis y vamos a hablar de esta diosa, que uno de sus mitos más conocidos es la famosa manzana de la discordia. Esto sucedió en las bodas de Tetis y Peleo. Tetis y Peleo son estos dos que vemos a la derecha. Tetis era una nereida, una diosa, y Peleo era un rey, pero era mortal. Aquí lo vemos, ella pues con este velo y él con estas guirnaldas de flores, que es como habitualmente iba en las ceremonias antiguas. Entonces, en su boda, bueno, ellos fueron los padres, nada más y nada menos que de Aquiles, el héroe de Troya. Pues en su boda, pues ella como una diosa, pues invitó a todos los dioses y a todas las diosas, a todas menos a una, a Eris, porque sabía que donde llegaba la liaba, no la invitaron. Pero bueno, Eris no le importa, se apareció allí en la boda y dijo, no me habéis invitado, no pasa nada, yo traigo una manzana dorada para la más bella. Pues ya la lió, porque a ver, entre todas las diosas, ¿quién era la más bella? ¿Y quién se atrevía a decir quién era la más bella? Así que aquí vemos, aquí arriba, ahí justo vemos a esta diosa, al hada, Eris, que ha dejado caer la manzana, la veis en la mano de Júpiter, el Zeus, el dios de dioses, el que tenía que juzgar o decir quién era la más bella. Se ve, ¿no? Yo estoy señalando, se ve, ¿no? Está ahí la manzana. Pero veis al lado de Júpiter a Mercurio, este dios con este que lleva este sombrero al lado, el mensajero de los dioses, porque Júpiter dice, bueno, yo no voy a decidir, que lo haga otro. A ese concurso se presentan o quedan finalistas 3 diosas. Aquí vemos a Atenea, la Minerva romana, la diosa de la guerra. ¿Cuáles son sus atributos? El casco, la coraza, la lanza, por eso la pintan así, para que sepamos que es esta diosa Atenea o Minerva. Ella está extendiendo la mano, porque ella se cree merecedora de esa manzana. La más bella soy yo, pues para mí. También está Hera, la Juno romana, la mujer de Júpiter, el Zeus griego, y ella también está extendiendo la mano, porque, bueno, ella dice, oye, que yo soy la mujer del dios de dioses, la más bella soy yo. Y la tercera, es la que vemos aquí delante, es Venus, la diosa de la belleza, la Afrodita griega. Sabemos que es ella por 2 cosas. Primero, porque está desnuda. Venus, cuando nace,
nace, a Urano le castran, y al castrarle ese miembro cae en el agua, forma una espuma, y de esa espuma sale Venus, ya adulta, pero desnuda. Entonces era un recurso muy bueno para los pintores de esa época para poder pintar un desnudo. Pintamos una diosa desnuda porque nació así, y era una época que estaba prohibida, pues por eso aquí la vemos desnuda, pero al lado también pone a su hijo, a Cupidos, el Eros griego, ese dios flechador que mandaba esas flechas de oro o de plomo, dependiendo si quería que dos personas se enamorasen locamente o el efecto contrario. Aquí lo vemos con el carcaj y las flechas, pues ya sabemos que es ella. Y ella incluso está ofendida, diciendo, a ver, si la más bella soy yo, ¿cómo lo podéis dudar? Bueno, así que Zeus hace como Poncio Pilato, se lava las manos y dice, bueno, que sea ese joven príncipe troyano, Paris, el que decida quién es la más bella. Así que aquí lo vemos en este cuadro de Rubens, el juicio de Paris. Vemos al mensajero de los dioses, a Mercurio, al dios más veloz, el Hermes romano, lleva el sombrero alado, sus sandalias aladas, el caduceo, que es la vara de Hermes, o sea, todos sus atributos, para que sepamos que es él, y él le está mostrando la manzana a Paris. Paris está ahí pensativo, diciendo, bueno, a ver a quién se lo doy. Vemos que aquí está Atenea, Minerva, la diosa de la guerra, lo sabemos porque a su derecha están sus atributos, el casco, el escudo, la lanza. Al otro lado tenemos a Hera, la Juno romana, la mujer de Zeus, el Júpiter romano. Ella lleva, su atributo principal es el pavo real, por eso nos lo pintan aquí a la derecha nuestra, el pavo real. Y también lleva una diadema o corona que se llama polos, que también es típica de ella, pero su atributo principal es el pavo real. En medio, Afrodita, la Venus romana, que sabemos que está aquí su hijo, Cupido, incluso igual, con el carcaj y las flechas. Y Venus está siendo coronada. ¿Por qué? Porque ella es la que gana, porque cada una le ofrece a Paris una cosa si la elige a ella. Ella le ofrece el amor de la más bella. La más bella en ese momento es la famosa Helena de Troya, y ya sabemos que, bueno, él la rapta o ese va con ella, también a él le había tocado, o sea, a él se lo habían prometido. Y eso origina la famosa guerra de Troya y todo lo que trae con ello. Así que, como veis, esta diosa de la discordia, donde llega, esta diosa Eris, donde llega, pues la lía. Bueno, ¿y por qué todo este debate, este problema de si Plutón tenía que ser eliminado o Eris considerarlo el 10º planeta? Porque hasta ese momento había dos requisitos para ser clasificado como planetas. El primero era que sin ser una estrella, ni el satélite de un planeta debía describir una órbita alrededor de una estrella. Y el segundo era que su masa debía ser lo suficiente para alcanzar el equilibrio hidrostático y tener forma esférica. Pero claro, con esta definición, otros diversos objetos que se iban descubriendo podían aumentar esta lista de planetas, como Ceres, que es el mayor de los objetos del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides está entre Marte y Júpiter. Aquí vemos a Ceres, pues esto también podía, con esos requisitos, podía ser considerado planeta, o el recientemente descubierto Eris. Con lo cual la Unión Astronómica Internacional decidió el 24 de agosto de 2006 añadir otro nuevo requisito. Y aparte de los dos anteriores, tenía que cumplir un tercero, que era haber limpiado la vecindad de su órbita de cuerpos celestes. Así que la consecuencia de esta definición fue la pérdida de Plutón del estatus de planeta, fue nombrado planeta enano, y el aumento de categoría de Eris y Ceres, que hasta ese momento estaban considerados como asteroides, fueron subidos de categoría a planeta enano. A ver si puedo pasar. Así que actualmente hay clasificados 5 planetas enanos, 4 están en el cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno, y el otro está, que es Ceres, en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. Estos 4 están en el cinturón de Kuiper: Plutón, que es el destronado, Eris, Makemake y Haumea. Plutón, ya sabemos que es este dios del inframundo, el Hades griego, tiene 5 lunas, todas con nombres relacionados con este dios. Estigia era la laguna que debían de pasar las almas para llegar hasta las puertas del Hades. Nix era una diosa de la noche, relacionada con el inframundo. Cerbero era un perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del Hades. Por eso muchos porteros le llaman los cancerberos, porque son los que guardan la portería, igual que Cerbero custodiaba la puerta del Hades. Caronte era el barquero que llevaba las almas a través de la laguna Estigia hasta
hasta las puertas del Hades. Y Hidra, que era un monstruo acuático que tenía múltiples cabezas, estas cabezas se iban regenerando. Hércules, en su segundo trabajo, tuvo que acabar con la Hidra de Lerna, así que bueno, él iba cortando las cabezas y estas cabezas se regeneraban otra vez. Le pidió ayuda a su sobrino Iolao para que fuera cauterizando las cabezas mientras él las cortaba. Así pudo acabar con este monstruo, pero esto le costó hacer un trabajo más, porque consideraron que lo había ayudado y se suponía que los 10 trabajos que tenía que hacer los tenía que hacer él solo. Así que en vez de 10, al final terminó haciendo 12. Eris, que ya lo sabéis que es la diosa esta de la discordia, tiene una luna que se llama Disnomia, que en la mitología es la hija de Eris. Makemake es un dios de la isla de Pascua, le pusieron... ¡Ay, madre mía! Le pusieron este nombre de un dios de la isla de Pascua porque fue descubierta el día de Pascua. Y bueno, le dieron ese honor a la isla de Pascua. Haumea es una diosa hawaiana de la fertilidad, de la natalidad. Haumea fue descubierta desde el Observatorio de Sierra Nevada en Granada, en el 2003, y un año más tarde desde el Observatorio Palomar en Estados Unidos. Pues ya esto generó una controversia, que si yo lo había visto, no lo había publicado, yo fui primero, con lo cual la Unión Astronómica Internacional no nombró descubridor oficial, al principio se le dio el nombre de Santa, porque había sido descubierta el 28 de diciembre, pero sus dos lunas, Haumea, Namaka e Ilaka, fueron descubiertas desde el Observatorio Mauna Kea en Hawái. Con lo cual, pues terminaron dándole el nombre de esta diosa de la fertilidad en la isla de Hawái, y sus dos hijas, en esta mitología, son sus dos lunas. Ceres, que está en el cinturón de asteroides, fue descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi, desde el Observatorio de Palermo en Sicilia. La patrona de Sicilia es Ceres, y por eso le pusieron ese nombre a este planeta. De la palabra, por ejemplo, la palabra cereal, deriva de Ceres, porque Ceres es la diosa de la agricultura. Además, se decidió en el 2008 que los objetos que orbitan el Sol más allá de la órbita de Neptuno se llamarían objetos transneptunianos, con las siglas OTN, y que si un objeto, además de ser objeto transneptuniano, era un planeta enano, sería llamado Plutoide. Aún así, esto a Plutón no le acaba de convencer, que le hayan degradado, así, ahora soy planeta enano, soy todo transneptuniano, Plutoide no le convence. Dice que dentro de 5 o 7 mil años, cuando el Sol se convierte en una estrella gigante roja, que es el destino de nuestra estrella, y se trague a Mercurio, a Venus y posiblemente la Tierra, pues ahí Plutón dirá, a ver ahora quién es planeta y quién no. Ahora no. Bueno, para hablar de los dioses que dan nombre a los planetas del Sistema Solar, he cogido un fresco que fue pintado por Rafael en el siglo XV. Este fresco está en el techo de la Villa Farnesina, en el Trastevere, en Roma, y lo que representa es el concilio de los dioses olímpicos recibiendo a Psique. Aquí tenemos a todos los dioses olímpicos, y la de la izquierda es Psique. Psique es el gran amor de Cupido, por eso vemos a Cupido como rogando a Zeus que le deje entrar a su amor en este panteón a su amada, en este panteón de dioses. Y aquí pues vemos todos estos dioses olímpicos y debajo los que dan nombre a planetas del Sistema Solar. Tenemos a Mercurio, que ¿cómo nos lo pinta? Pues con su sombrero alado y con su caduceo, esta vara de Hermes o vara de Mercurio. Estaría después Venus, desnuda o semidesnuda, está señalando a su hijo, también por eso sabemos que es ella. Marte, el dios de la guerra, con casco, con la coraza, con la lanza. Después está Júpiter, el dios de dioses, en el trono. Abajo tiene un águila, que es uno de sus atributos. Después estaría Saturno, pero Saturno no está aquí entre estos dioses, y es porque Saturno no es un dios olímpico, es un titán. Lo que nos ha pintado Rafael son dioses olímpicos, por eso Saturno no está aquí. Y tampoco está Urano, porque Urano tampoco es un dios olímpico, Urano es un dios primigenio. Como Rafael lo que ha pintado son los dioses olímpicos, pues tampoco lo tenemos aquí. Estaría luego Neptuno, el dios de los mares, el Poseidón griego, con su tridente, y el último, este destronado Plutón, que lo vemos con un vidente en vez de un tridente, y abajo este perro cerbero, ese perro de 3 cabezas, que guardaba la puerta del Hades. Bueno, pues como vemos que hay dioses primigenios, titanes, dioses olímpicos, pues he hecho aquí un pequeño resumen. He cogido una obra que se llama La Teogonía,
que es de un poeta que es del siglo VII a.C., que se llama Hesíodo. Él escribió esta obra que explica el origen del cosmos y de los dioses de la mitología griega. Aquí tenemos una copia de un manuscrito original de esta teogonía, y aquí os pongo la luna, porque Hesíodo, como todos los personajes ilustres, tiene también un cráter en la luna. Bueno, aquí esto he puesto abajo porque este cráter nos habló nuestra compañera María, nuestra experta en la luna, en una charla que se llama Curiosidades en la Luna, que nos habló de este cráter Hesíodo, y que tiene uno al lado que se llama Hesíodo A, que ya le llamó el donus de la luna. Aquí tenemos este cráter Hesíodo. Bueno, aquí vemos este cráter. Este se llama Pitatus, se ve ahora sí. Este se llama Hesíodo, y luego tenemos este donus de la luna, que os lo he puesto. O sea, se ve aquí Hesíodo, aquí el donus de la luna que nos decía María, que incluso nos dijo que no era el único donus, porque ella se había dado cuenta que si seguía por aquí, y llegaba aquí, hay otro. Bueno, esta charla está disponible en la web de la grupa y también está en YouTube, y es muy interesante. Yo ahí lo dejo, la recomiendo. Yo de vez en cuando la miro porque es una forma de aprenderse los cráteres de la luna, me parece muy interesante. Bueno, pues para Hesíodo lo que había primero era un caos, un vacío. De ese vacío surgieron Gea, la Tierra, la que da nombre a nuestro planeta, Tártaro, que era como el interior de la Tierra, el inframundo, y Eros, que era como el dios del amor, pero el dios no hay que confundirlo con el Cupido, el Eros. Este dios era el que infundía, digamos, el amor entre los dioses para que aumentaran su estirpe. Después está Erebo, que era la diosa de la oscuridad, y Nix, la diosa de la noche. De Gea y Urano, o sea, de Gea nació Urano espontáneamente, así que se puede decir que es su hijo, pero también su marido, porque con él tuvo a los cíclopes, a los hecatónquiros, a los titanes y a las titánides, que son la primera generación de dioses, los titanes. ¿Cómo surgió esta generación? Porque Urano, que representaba el cielo, tenía a la tierra envuelta en un abrazo, y todos esos hijos que iban concebiendo, pues no lo dejaba salir del vientre. Así que ya Gea, cansada, pidió ayuda a uno de sus hijos, y fue el Cronos, el Saturno romano, el que se prestó a ayudarla. Ella le dio una especie de hoz o guadaña, y con ella cortó el miembro viril de su padre, y así surgió la siguiente generación. O sea, que le castra, vamos, que le corta el pene, a entendernos. Cuando ese miembro cae al agua, forma una espuma, y de ahí sale Afrodita, la Venus griega, la diosa de la belleza. De la sangre surgen las erinias, los gigantes y las Méliades. Los titanes se unen entre sí, y la siguiente generación de dioses es de Crono y Rea. De Crono y Rea, que lo vemos aquí, y no voy a hablar de los demás porque vamos un poco apurados de tiempo. Sale la siguiente generación. Así que por eso Urano no está en ese fresco de Rafael, porque Urano es un protogonos, es un dios primigenio, por eso no está. Y tampoco está Cronos, el Saturno, porque es un titán. Como Rafael lo que nos ha pintado son los dioses olímpicos, por eso no está. Los dioses olímpicos nacen de la unión de Crono con su hermana Rea. Y aquí lo que pasa es que cuando Cronos corta el miembro viril de su padre, cuando le castra, su padre le dice: un hijo tuyo hará lo mismo que tú has hecho conmigo, te destronará. Con lo cual Cronos se dedica a devorar a todos sus hijos para evitar esto, y devora al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto, y cuando ya solo queda el más pequeño, su madre Rea, ya desesperada, lo esconde, coge una piedra, la envuelve en una sábana y se la da a Cronos de comer para engañarle. Se ve que un gran gourmet no era, porque se traga el engaño, se traga la piedra y no nota nada. Así que ella lo esconde a su hijo Zeus en el monte Ida, allí al cuidado de una cabra que se llama Amaltea, que es la que le cuida, y cuando esta cabra muere, él la catasteriza y la convierte en la constelación de Capricornio. Capricornio quiere decir cabra o cuerno, y es esta cabra que amamantó a Zeus. Zeus crece, adulto, va a ver a Metis, una diosa, para que le prepare un bebedizo. Él se las arregla para que su padre lo beba,
y vomita a todos esos hijos que se fue tragando uno tras uno. Sorprendentemente, después de tantos años en el vientre de su padre, salen perfectos y juntos se enfrentan en la titanomaquia, que es la guerra entre los dioses olímpicos y los titanes. Ganan los titanes y así es como Zeus se convierte en el siguiente dios de la siguiente generación de dioses, los olímpicos. Me he pasado. Bueno, aquí vemos dos cuadros de Saturno devorando a sus hijos, los dos están en el Museo del Prado. Uno, este es de Rubens, este es de Goya, que pertenece a las pinturas negras. Este de Rubens, ¿veis algo que os llame la atención? ¿El qué? Estas tres estrellas. Y es porque Rubens nos pinta a Saturno así, como tres estrellas. ¿Y por qué? Porque Rubens seguía muy de cerca todos los estudios sobre las publicaciones de Galileo, que en 1609, cuando él estaba observando el planeta, dice que Saturno, en sus apuntes anota, estos son apuntes de él. No es solo una estrella, sino que está compuesta por tres cuerpos, que casi se tocan entre sí y no cambian, ni se mueven, que el central es 3 veces más grande que los de los lados, y están dispuestos de esta manera. Él lo pinta así, y por eso Rubens nos lo pinta así. Galileo, cuando hace este descubrimiento, tiene la intención de publicarlo en su siguiente libro, pero para evitar que otro astrónomo se apodere, se adjudique este descubrimiento, busca una solución y lo que hace es hacer un anagrama. Los anagramas se usaban habitualmente en esa época para defender la autoría de artículos científicos antes de su publicación. Él publica este anagrama y este anagrama dice, sin decirlo directamente, he observado la forma triple del más alto de los planetas. Para ellos el más alto era Saturno, porque no conocían los otros tres, o sea, el que estaba más lejano era Saturno. Pues claro, la forma triple de Saturno. Pero aquí Kepler, que era otro astrónomo, saca otra leyenda de este anagrama, y él saca la leyenda, salve, ardientes gemelos, hijos de Marte. Y Kepler lo que se creyó que había descubierto eran los dos satélites naturales, las dos lunas, que él decía que Marte tenía, porque Kepler mantenía que si la Tierra tenía 1 y Júpiter tenía 4, en ese momento solo se conocían los 4 satélites galileanos, el del medio, por progresión geométrica, tenía que tener 2. Pues ya está, ha descubierto las dos lunas que yo decía que tenía Marte. Kepler se equivocó porque eso no era lo que significaba el anagrama, pero en 1877, sí, con otros telescopios más avanzados, se observaron esos dos satélites de Marte que se llaman Phobos y Deimos, que son los hijos de Marte en la mitología. Progresión geométrica tampoco, porque Júpiter actualmente no tiene 4, tiene 95. Y el siguiente Saturno tiene 274. Así que bueno, acertó, pero de chiripa. Bueno, Galileo pues siguió observando, ya algunos dibujos de él sugieren como una especie de anillo, pero es en 1659 cuando Huygens, otro astrónomo, con otro telescopio más potente, dice que está rodeado de un anillo, que lo que tiene es un anillo, pero es en 1675 cuando Cassini descubrió que se trataba de un sistema de anillos. Bueno, pues vamos con este fresco, el primer dios Mercurio, el Hermes griego, era hijo de Júpiter, Zeus, el dios de dioses, y de una ninfa que se llamaba Maya, era una de las Pléyades, una de las que forma este cúmulo abierto de las Pléyades, uno de los cúmulos más bonitos que podemos ver. Se puede ver a ojo desnudo o se puede ver con prismáticos, no hace falta ni telescopio. Está compuesto por unas 500 a 1000 estrellas de tipo espectral B, son estrellas azuladas, muy jóvenes, que están a unos 400 años luz. Eso quiere decir que la luz que vemos hoy salió de allí hace 400 años, cuando reinaba Felipe IV. O sea, ha llovido, ¿no? Se le llama el cúmulo de las Pléyades o M45, porque ocupa el puesto 45 en un catálogo de Messier, que era un astrónomo, que era un cazacometas, y empezó a hacer un catálogo de objetos que le llamaba objetos molestos, que le molestaban para ver esos cometas, y el cúmulo ocupa el puesto 45, por eso se le llama M45 o el cúmulo de las Pléyades. Hermes, les he dicho que era el mensajero de los dioses, era el protector de los viajeros, de los mercaderes, de los ladrones. Vemos sus atributos, pues este pétaso alado, que es este sombrero alado, su caduceo, las sandalias aladas. He puesto aquí su caduceo, que es el símbolo del comercio, como él que era protector de los mercaderes, pues el comercio ha cogido su caduceo como su símbolo.
Este es una vara con una doble serpiente, pero no hay que confundirla con la vara con una única serpiente, que es el símbolo de la medicina. Es la vara de Asclepio, o el Esculapio griego, el Esculapio romano, es el dios de la medicina, hijo de Apolo y de una mortal que se llama Coronis. Cuando muere, lo catasterizan en constelación y es la constelación de Ofiuco. Él inventó la lira, Hermes inventó la lira, se la dio a Apolo, este se la dio a Orfeo, y este instrumento fue catasterizado por constelación en el cielo, y esta constelación que vemos pues es esta lira que inventó Hermes y que está puesta en el cielo en honor a Orfeo. Tiene una estrella que se llama Vega, es la quinta más brillante del cielo nocturno, junto con Altair en la constelación del águila y Denef en la constelación del cisne, forma un asterismo, que es el asterismo de verano, que ahora ya se puede ver. Esto iba a poner Stellarium, pero dado, vamos a dejarlo. Es que en Stellarium pues sale el asterismo, se ve muy bien, pero bueno, no estamos para eso ahora. Bueno, Hermes tuvo muchos romances, uno de los más conocidos el que tuvo con Afrodita, y de Hermes y Afrodita nació Hermafrodito, un joven muy bello, como su madre, pero que adquirió también los rasgos femeninos, y esto fue debido a una ninfa que se llamaba Salmacis. Aquí vemos este óleo de Jean Gossard, que se llama Hermafrodito y Salmacis, que es esta ninfa. Ella se enamoró locamente de él, pero aquí lo vemos que ya le está acosando, pero que ya no quiere saber nada, él no quiere saber nada de ella, que no está enamorado. Así que ella aprovecha un día que él va a beber a una manantial, a una fuente, le abraza y le pide a los dioses que los conviertan en una única persona para estar siempre juntos. Los dioses los escuchan y así se convierte él en una persona con rasgos masculinos y femeninos. Y de ahí viene la palabra hermafrodita. Aquí he puesto esta escultura que está en el Museo del Louvre, fue hallada en el siglo XVII durante unas excavaciones. Y bueno, vemos esta estopa por este lado, pero si la vemos por este, ve que tiene los más rasgos femeninos, tiene pecho, pero también tiene pene. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Vale. Nosotros también tenemos nuestro hermafrodito particular, que está en el Museo del Prado. Este fue traído por Velázquez en su segundo viaje. Él trajo un conjunto de copias de estatuas, esta la hizo en bronce, la mandó a hacer a Brunelleschi, y bueno, esta también, pues como lo veis, tiene pecho y tiene pene. Y esta está en el Museo del Prado, hasta hace poco estaba en la sala 12, que es donde están las meninas, la familia de Felipe IV, Felipe III. Perdón, pero la última vez que fui estaba en la primera planta, en el pasillo principal que da a esta sala. La van cambiando de sitio, pero allí está, en el Museo del Prado. Bueno, ya he dicho que el nombre del planeta no es casualidad, que al igual que Mercurio era el más veloz de los dioses del Olimpo, el planeta Mercurio, con una velocidad de más de 172.000 kilómetros por hora, es el que viaja más rápido en el espacio, en el sistema solar. Tiene una temperatura de entre menos 173 y 450 grados centígrados y choca, estando tan cerca del Sol, y es porque casi no tiene atmósfera para atrapar el calor y lo pierde rápidamente. No tiene ningún satélite natural. Los científicos piensan que es por su pequeño tamaño, su baja gravedad y su delgada atmósfera. Tampoco tiene estaciones porque la inclinación de su eje es mínima y su rotación, es decir, el giro sobre su eje, son 59 días. Nuestro tarda 24 horas, nuestra rotación es más rápida, pero la traslación son 88 días, lo que nosotros son 365. Por eso es el planeta que hace su traslación más rápida. Así que si un año son 88 días, en Mercurio, pues cada 3 meses cumpliríamos años. Tendríamos 4 veces más de edad, así que, virgencita, que me quede como estoy, que me quede donde estoy. Mercurio tiene hielo, que está en los fondos de los cráteres, que están en los polos, lugares muy recónditos que casi no les da el Sol por la nula inclinación del eje de rotación de su órbita con respecto a su plano orbital. Y tiene cráteres, y es porque tiene una atmósfera muy tenue y todos los meteoroides entran directamente sin ser desintegrados. Bueno, esto me lo salto porque es que si no, no nos va a dar tiempo a todo. El siguiente sería Venus, aquí semidesnuda, su hijo al lado, el Cupiros, el Eros griego. Ella nació cuando Saturno, cuando el Crono griego castró a su padre Urano, así que sus atributos son la concha, la paloma, que simboliza la paz, el amor, ella es la diosa de la belleza, del amor, y la manzana.
y como diosa de la belleza da nombre al planeta más brillante del cielo nocturno. Ella se casó con Vulcano, el Hefesto griego, este dios de la fragua, del fuego, de la metalurgia, de la artesanía. Por eso Rafael, en ese cuadro de dioses olímpicos, le pinta con unas tenazas. Aquí está, ve que le pinta con unas tenazas, como dios de la metalurgia. Nos está diciendo que este es Vulcano. Perdón, que me he saltado una. Bueno, pues él era el herrero de los dioses olímpicos, el que hacía las armas para ellos. Según la teogonía de Hesíodo, era hijo solo de Hera, y era bastante feo, incluso tenía una cojera, por eso este es Vulcano. Si lo veis en este cuadro de Velázquez, nos lo pinta aquí con una dismetría de caderas, porque era cojo, y él se casó con Venus, o sea, el dios más feo se casó con la diosa más bella, con Venus o Afrodita. Pero en este cuadro él está trabajando en su fragua, se llama la fragua de Vulcano, y viene Apolo, el dios del sol, lo veis con ese halo luminoso, que le está diciendo que su mujer, Afrodita, está cometiendo adulterio con Marte. Pero es que Marte es el hermano de Vulcano, o sea, con su propio hermano. Bueno, Venus, como pues una diosa pues la más hermosa, tuvo muchos romances. Uno fue con Adonis, un hermoso cazador, de ahí viene la expresión eres un Adonis. También con Anquises, que era un héroe troyano, aquí lo vemos en esta escultura de Bernini, cuando Troya es incendiada. Ella con Escanio tuvo a Eneas, el fundador de Roma, y aquí lo vemos, pues Eneas sacando a su padre ya anciano de la Troya incendiada y con su hijo Escanio. Venus tiene una rotación retrógrada, esto quiere decir que el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Su rotación es tremendamente lenta, ya que tarda 243 días en dar una vuelta sobre sí mismo. O sea, lo que nosotros son 24 horas, él tarda 243 días. Lo que propicia que el año en Venus, que son 225, sea más corto que un día en el propio planeta. Y es muy bonito, muy brillante, muy hermoso, pero tiene una infernal atmósfera, rica en dióxido de carbono, y con las densas nubes de ácido sulfúrico genera un efecto invernadero que hace que sea el planeta más caliente del sistema solar, con 475 grados centígrados. No tiene satélites, y aquí he puesto que cuando se observa desde la Tierra se puede observar en fases, tiene fases. Vale. Después sería Marte, el dios de la guerra, sus atributos, el casco, la lanza, la coraza. Era el dios romano de la guerra. Los romanos, ¿cómo le representaba? Pues vestido, pues eso, con una coraza, coronado por un casco, como lo pinta aquí Velázquez, listo para la batalla. Pues sus atributos, pues eso, el casco, el escudo, la lanza. Era hijo de Júpiter, el Zeus, y de Juno, la era griega, y hermano de Vulcano, ya lo he dicho antes. Tuvo esa relación con Venus, con su cuñada, y con esa relación fue padre de Cupido, el Eros griego, este dios flechador, y de los gemelos Deimos y Fobos, que dan nombre a sus lunas. Bueno, he puesto esta escultura porque esta escultura está en el Museo del Prado, está hecha en mármol de Carrara, el original está en el Palacio de Buckingham, pero la pongo porque el Museo del Prado, bueno, para mí es una pinacoteca de las mejores del mundo, pero también tiene esculturas muy bonitas, y muchas de mitología, así que si alguna vez vais y os apetece, las esculturas también vale la pena verlas. Marte está a unos 228 millones de kilómetros del Sol, que con las naves actuales tardaríamos en llegar de 7 a 8 meses. Sus dos lunas, aquí la tenéis, que se llaman Deimos y Phobos. Phobos era el dios del miedo y Deimos el dios del terror, hijos de Marte, que acompañaban a su padre a la guerra. Tiene una inclinación de 25 grados, con lo cual tiene estaciones, y lleva el nombre de este dios romano de la guerra, por ese color rojo, y que recuerda la sangre, y este color se debe a que está cubierto de tierras, rocas y polvo formado por óxido de hierro, que le da este color. En su superficie está llena de canales, llanuras y cañones que puede haber sido causados por la erosión del agua, y eso quiere decir que hace miles de millones de años fluía agua en forma líquida en su superficie. Percival Lowell, el fundador del observatorio Lowell, desde que se descubrió el planeta Plutón, era uno de los astrónomos que mantenía
que estos canales eran de origen artificial, así que si eran artificiales estaban hechos por alguien, y de ahí surgió toda esa literatura de los marcianos. No se ha encontrado evidencias de vida en Marte, pero los científicos piensan que tienen las mejores condiciones para albergar vida porque se ha encontrado agua helada debajo de su superficie. Y aquí os he puesto el Monte Olimpo, que es la montaña más alta del sistema solar, es un volcán ya inactivo y que lleva el nombre de esta morada de los dioses del Olimpo, el Monte Olimpo. Tendríamos luego a Júpiter en el trono, el dios de dioses, con el águila, uno de sus atributos. Ya sabéis que era el dios más importante de la mitología griega y romana, era el señor de los dioses y de los humanos, regía sobre la luz, sobre el cielo calmo, pero también era el dios del rayo, el que mandaba las tormentas y la lluvia, que favorecía los cultivos. Era hijo de Saturno y de Ops, la Crono y la Rea griegos, y con Juno, su hermana y mujer, tuvo a Vulcano, el dios de la fragua, el Hefesto griego, Marte, el dios de la guerra, el Ares griego, Juventas, que es la diosa de la juventud, ahí viene la palabra juventud, es la Hebe griega, y algunos incluyen también a Ilitia, que es la diosa de los partos, depende del autor. Aquí lo vemos en este cuadro de Jordan, de la cabra maltea alimentando a Zeus, porque ya sabéis que su madre lo escondió en el monte Ida, al cuidado de esta cabra maltea, y que esta cabra cuando muere, él la convierte en la constelación del Capricornio. También la cabra, él la coge y es como una capa que él lleva, siempre recordando a Maltea, y le llaman la égida. Esta capa él se la da a su hija favorita, que es Atenea, la Minerva romana, y por eso a Atenea o Minerva muchas veces se le llama la portadora de la égida. La égida es la piel de esta cabra maltea. Bueno, pues sus atributos ya... el cetro, el rayo y el águila y la piel de la cabra maltea. Bueno, para hablar cuando hablo de Júpiter, hoy no está aquí, pero siempre me acuerdo de Figarsi, de nuestro compañero, porque tiene un nombre muy apropiado para este dios, que no ha lugar ahora, pero bueno, era un dios muy promiscuo, él que tenía una función de dios de ordenador del caos, era garante del orden, favorecía la vida, tenía que esparcir su sagrada semilla por el mundo, así que, bueno, con esa excusa engendró héroes, dioses y semidioses que ayudaron a cumplir esa misión. Con mortales tenía héroes que acababan con los monstruos que asolaban la tierra. De su unión con Metis, fue su primera mujer, aquí la tenemos, de su unión con Metis. Bueno, no quiero ser muy exhaustiva, con todos los amores no voy a ser muy exhaustiva, porque necesitaríamos esta charla y 4 más para hablar de los amores. Así que voy a decir los más conocidos o los más curiosos. Con Metis, con una diosa, de su unión con diosas, con Metis, que era una diosa, era una oceánide, tuvo a Atenea o Minerva, de una forma muy peculiar, porque sobre Metis había una profecía que decía que su segundo hijo sería más grande que su padre, no en altura, sino en poder. Así que Júpiter, siguiendo a su padre, se tragó a Metis, embarazada y todo. Pasado un tiempo empezó a sentir un terrible dolor de cabeza y le pidió a su hijo, a Vulcano, el Hefesto, el dios de la metalurgia, que con un hacha le abriera la cabeza. Y de ahí salió Minerva, la Atenea, aquí la vemos en esta ánfora ática de figuras negras en que está saliendo de la cabeza de Zeus, ya adulta, profiriendo un grito de guerra, como diosa de la guerra, y ya pues uniformada con su escudo, su lanza y su casco. Una forma bastante peculiar. Con Leto, que era una titánide, tuvo a Artemis y Apolo, estos dioses que dan nombre a las misiones a la luna. Con Eurínome, una oceánide, hija de Tetis de Océano, tuvo a las 3 gracias o las Carités, estas famosas 3 gracias pintadas por Rubens, que eran las diosas de la abundancia, la gloria, la alegría. Y con Nemósine, que era la diosa de la memoria, otra titánide, tuvo las 9 musas. Una de ellas, la musa de la astronomía, Urania. ¿Cuál pensáis que es? De estas 9, ¿cuál pensáis que es Urania? Exactamente. Mirando al cielo y con la bóveda celeste abajo.
Bueno, ya con mortales, su hijo más famoso, Hércules, lo tuvo con una mortal, con Almena. Él, pues era su hijo favorito, lo quería hacer inmortal, así que lo que quería era ponerlo al pecho de su mujer para hacerlo inmortal. Pero es que Hera se pasó toda la vida odiando a estos romances, que tenía infidelidades, que tenía su marido con otras mujeres y a sus hijos, con lo cual ella odiaba a Hércules. Así que lo que hizo Zeus es esperar a que ella estuviera dormida para ponérselo al pecho. Ella se despierta y lo empuja y sale un chorro de leche, y así es como explicaba el nacimiento de la Vía Láctea, el camino de leche, ese camino que provocó era al empujar a Hércules cuando estaba tomando de su pecho. Sabemos que es ella porque están aquí pues los cisnes, o sí, en este caso son cisnes, los pavos reales normalmente, pero bueno, aquí han dibujado, yo creo que son más cisnes que pavos reales. Y este es el dios de dioses, Júpiter, con sus atributos, el águila y el rayo. Con Europa, una princesa fenicia, que la tenemos aquí a la izquierda. Esta princesa da nombre a nuestro continente, Europa, metamorfoseado en un precioso toro blanco, raptó a Europa y tuvo a Minos, a Rapedón y Radamantes, son sus 3 hijos. Minos es el fundador de la civilización minoica. Y con Danae, la hija de un rey, del rey de Argos, metamorfoseado en esta lluvia dorada, la dejó embarazada y tuvo a Perseo, este héroe que cortó la cabeza a la gorgona Medusa y liberó a Andrómeda del monstruo Cetus, la constelación de la ballena. Con Sémele, otra mortal, tuvo a Dioniso, el Baco griego, este dios del vino y de las orgías, de otra forma también muy peculiar, y es que Sémele, su mujer, instigada por su hermana, porque Zeus se le presentó a Sémele diciendo: yo soy Júpiter, el Zeus, el dios de dioses, y ella pues le decía a su hermana: es que mi amante es Júpiter, y decía: pues que te lo demuestre, a ver si es verdad. Así que ella le decía: demuéstramelo, dime que eres verdad, dios de dioses, demuéstramelo. Él, enfadado porque no se fiaba de su palabra, le mostró el rayo y la fulminó en el momento. Pero claro, él se dio cuenta que estaba embarazada y cogió esa criatura y se lo implantó en el muslo. Y pasado el tiempo, de ese muslo nació Dioniso. Por eso lo vemos en esta vasija griega del siglo IV, naciendo del muslo de Zeus, el Júpiter romano, ya convertido en dios inmortal, porque ya nació de un dios, no de un dios con una mortal. Con Leda, la esposa del rey de Esparta, metamorfoseado en un precioso cisne, aquí lo tenemos, la dejó embarazada. Esa noche ella también estuvo con su marido. Al final puso 2 huevos, cada uno con 2 criaturas, 2 eran los hijos con su marido, 2 mortales, Cástor y Clitemnestra, y los otros 2 eran hijos de Zeus, los inmortales, Polus y Helena, la famosa Helena de Troya. Estos hermanos, Cástor y Polus, representan la constelación de Géminis, representan la unión entre hermanos, la fraternidad. Ellos siempre estaban muy juntos, tanto que Polus le pidió a su padre que le hiciera a su hermano inmortal, o que si no lo hiciera inmortal para morir junto a su hermano. Y bueno, ya por último con Calisto, que era una ninfa que pertenecía al cortejo de Artemis o Diana. Aquí vemos este cuadro, sabemos que es Artemis porque se presenta la media luna. Pues ella, esta de Calisto, pertenecía al cortejo de Artemis, que era una diosa de la caza, pero también era la diosa de la virginidad, con lo cual todas las que pertenecían a su séquito habían hecho voto de castidad. Así que Zeus sabía que Calisto nunca iba a ceder ante él y se metamorfoseó en la propia Diana. En este cuadro nos lo explica muy bien, porque vemos que ella está siendo seducida por Diana. La media luna es Diana, pero le salen unas alas como de águila, porque en sí está siendo seducida por Zeus. Es más, la deja embarazada. De ella nace Arcas. Arcas es metamorfoseado y catasterizado en oso, representa la osa menor, y Calisto es metamorfoseada en osa y catasterizada en la osa mayor. Bueno, ya os he dicho que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Él solo tiene más del doble de la masa que los demás planetas juntos, y por ello recibe el nombre del dios de dioses, del Júpiter romano, del Zeus griego. Es conocido por estos distintivos cinturones o zonas que son bandas de nubes blancas y rojizas,
y tiene unos fuertes vientos, sobre todo en el Ecuador, que llega a más de 540 kilómetros por hora, que produce unas tormentas impresionantes, las tormentas más impresionantes del sistema solar. Una de ellas es la Mancha Roja, que los científicos piensan que lleva activa más de 300 años y en la cual cabrían 2 planetas como la Tierra. O sea, imaginaros si Júpiter es grande. Hasta el momento tiene identificadas 95 lunas, casi todas con nombres de amantes del dios. Por eso os digo que si soy muy exhaustiva hablando de todos los amores de Júpiter, necesitaría unas cuantas charlas más. Las más importantes son las 4 satélites galileanos, descubiertos por Galileo Galilei en 1610, que llevan los nombres de Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que son todos amantes de Júpiter. Después tendríamos a Saturno, que ya os he dicho que es un titán, que no es un dios olímpico, por eso no está ese fresco. Ya dije que era hijo de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra. Él castró a su padre, así como se convirtió en el dios de la primera generación de dioses de los titanes, y junto a su hermana Rea tuvo a los dioses olímpicos, a los que se dedicó a devorar, para no ser destronado. Lo que más destacan es sus anillos, que están compuestos... Tiene que haber una forma más fácil, que están compuestos por millones de pedazos de hielo y roca procedentes de cometas, de asteroides o de lunas, que se desintegraron debido a la poderosa gravedad de Saturno, y tiene una extensión de estos anillos de 282.000 kilómetros y un grosor de 10 kilómetros. Estos anillos, tiene 7 anillos nombrados con la letra A, B, C, D, E, F, G. A, B y C son los principales y los D, E, F y G son más tenues. Bueno, tiene 274 lunas, un día son 10 horas y 34 minutos, o sea que una rotación bastante rápida, pero el año son 29 años terrestres. Tendríamos luego a Urano, que ya os he dicho que Urano es un dios primigenio, tampoco está en ese fresco de Rafael, fue padre de Saturno, el abuelo de Júpiter, y en la mitología era el dios del cielo, era esposo de Gea, y con ella tuvo la primera generación de dioses, los titanes. Ya sabemos que fue destronado por su hijo cuando le castró. Aquí lo tenemos en este cuadro de Giorgio Vasari, en el que está con esa especie de hoz o guadaña castrando a su padre. Para constatar que fue un planeta, tuvimos que esperar hasta 1781, cuando William Herschel lo descubrió. Él quiso bautizarlo con el nombre de Georgium Sidus, que quiere decir la estrella de Jorge, en honor al rey Jorge III de Inglaterra, que era el rey en ese momento, pero eso no prosperó y al final la comunidad astronómica acordó en 1850 que adoptara este nombre de Urano, un nombre de origen mitológico en consonancia con el resto de los planetas del sistema solar. Tiene 13 anillos, todos los planetas exteriores tienen anillos, lo que pasa es que nosotros con nuestros telescopios solo podemos ver los de Saturno. Urano tiene 13 anillos y tiene 28 satélites naturales, o sea, 28 lunas. Tiene 28 satélites naturales nombradas con los personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Poe, como Ariel, Umbriel, Titania, Oberon o Julieta. También tiene una rotación retrógrada, esto quiere decir que rota, o sea que el Sol sale por el oeste y se pone por el este, como Urano, o sea, como Venus. Y lo curioso es que tiene un ángulo, un eje de rotación de 98 grados, o sea, que parece que gira, como que gira de costado. Y esto hace que esta inclinación de su eje, casi como en ángulo recto, veis que forma como un ángulo recto, es la causa de que las estaciones en Urano sean las más extremas del sistema solar. Así que durante casi una cuarta parte del año de Urano, que son 84 años terrestres, el Sol brilla directamente en cada polo y sumerge la otra mitad del planeta en un oscuro invierno de 21 años. Vale. Vamos a Neptuno, el Poseidón, el dios de los mares. Aquí lo vemos con el tridente, con su atributo. Él reinaba sobre todos los mares, o sobre todos los medios acuáticos. Ya hemos dicho que era hijo de Saturno y de Ops, el Crono y la Rea griegos,
un hermano mayor de Júpiter, uno de los 12 dioses olímpicos, pero en vez del Olimpo, casi él siempre estaba en el mar, su morada era el mar. Era un dios temido, caprichoso, siempre lo representan con una figura imponente, con barba, con un tridente. Este tridente había sido regalo de los cíclopes, que le regalaron el rayo a Júpiter, y a Hades, el Plutón, ese casco que le hacía invisible. Siempre iba acompañado de los hipocampos, que eran sus caballos, y de los delfines. Y bueno, siempre que hablo de Neptuno, pongo esta imagen de la fuente de Neptuno, y hay una anécdota que dice que la hambruna que se vivió en Madrid durante la Guerra Civil, esto pues con la perspicacia de los madrileños, pues le hicieron que le pusieran un cartel que ponía darme de comer o quitarme el tenedor, porque ¿para qué quería el tenedor si no tenía comida? Su esposa principal fue Anfítrite, una nereida, que le dio como hijos a los tritones. Los tritones eran unos monstruos marinos, con rostros humanos, con barba, tenían cola como la de los delfines, los cabellos eran algas, agallas detrás de las orejas y las manos parecían caracoles. Unos bellezones, vamos. Una de sus víctimas fue Poseidón, una de las víctimas de Poseidón fue Medusa. Este se enamoró de ella y la forzó en el templo de Atenea. Por eso Atenea la castigó convirtiéndola en un monstruo con estos cabellos de serpiente y una mirada que petrificaba a quien miraba. Así que Perseo fue el héroe, este hijo de Zeus y Dánae, encargado de matar a esta gorgona. Cuando la mató, ella estaba embarazada de Poseidón, y de la sangre nacieron Crisaor, un gigante, y el caballo alado Pegaso. O sea, esa constelación de Pegaso es hija de Medusa con Poseidón. O es hijo, es un caballo. Otro mito también conocido es la disputa de Atenea y Poseidón por ser los patronos de Atenas. Los dos querían ser los patronos de Atenas. Cada una ofrece una cosa al pueblo. Atenea, aquí lo vemos en el cuadro, le ofrece el olivo, el cultivo del olivo, la aceituna, el aceite. Poseidón da un golpe con su tridente en el suelo y hace surgir manantiales de agua salada. Pues no sé para qué les valía, pero bueno, él les da eso. Así que aquí lo vemos en esta disputa de Atenea ante los olímpicos, Zeus en el trono, que es el que como juez tiene que dirimir. Pero bueno, una vez más Zeus dice, bueno, pues que lo decida el pueblo, a ver quién quiere que sea su patrón. Todas las mujeres, o sea, votan las mujeres por un lado, los hombres por otro, todas las mujeres votan a Atenea, y los hombres votan a Poseidón, dice que por miedo a cómo se las gastaba este dios, y vence a Atenea por un voto, pues se ve que había una mujer más. Pero claro, desde ese momento Poseidón se enfada con las mujeres, dicen que no saben votar y les niega el voto. Por eso dicen que las mujeres antiguamente no votaban, porque Poseidón les dijo que no sabían votar. Bueno, y aquí lo vemos ante esta disputa de los olímpicos, en un cuadro de los olímpicos, que bueno, como ya hemos hablado, pues ya sabréis distinguir a muchos. En el trono, ¿quién está en el trono? Zeus, el Júpiter romano. Al lado, su mujer, Hera, la Juno romana. Al lado, sus hijos. Marte con el casco, es que está justo esto, se ve mal, ¿no? Marte con el casco, el dios de la guerra, su otro hijo, Hefesto, el vulcano, al lado de su mujer, Venus, semidesnuda. Por este lado, aquí con un caduceo, Mercurio, el Hermes griego, Apolo y Artemis, los gemelos, Artemis con su media luna y Apolo pues con su corona como dios del sol. Y por este lado está Hestia, que era la diosa del hogar. Su atributo era una antorcha, yo creo que aquí se ve como una antorcha. Y por el otro lado Ceres, esta diosa de la agricultura que da nombre al planeta enano Ceres, la patrona de Sicilia. Bueno, Neptuno, ya os he dicho que se predijo matemáticamente antes de ser observado. Fue descubierto por un matemático llamado Le Verrier. Un astrónomo inglés llamado Adams también había hecho los cálculos, pero bueno, el trabajo le fue reconocido a Le Verrier, y tanto unos como otros lo que habían observado
en la órbita del planeta anterior, de Urano, unas incomprensibles desviaciones cuya explicación más razonable era que se debía a que había un planeta situado detrás y que estaba tirando de él gravitacionalmente. Se observó por primera vez la noche del 23 al 24 de septiembre de 1846. Desde el Observatorio de Berlín lo vio un astrónomo llamado Galle, que con los cálculos que había hecho Le Verrier. Le Verrier le dio los cálculos a este astrónomo y con estos cálculos se observó por primera vez. Dicen que Galileo lo había observado ya 234 años antes, lo tiene en sus apuntes, pero que no dio crédito a sus observaciones y pensó que se había equivocado. Y se propuso este nombre, bueno, primero solo se propuso llamarle Le Verrier, como el matemático que lo había descubierto, pero pues esto no parece que no gustó, y al final le terminaron dando este nombre para seguir nombrándolo con nombres de los dioses de la mitología. Ya sabemos que es un planeta que se ve azul porque tiene metano en su atmósfera. Aquí lo asocian al dios de los mares, al Neptuno romano, al Poseidón griego. Se descubrió en 1846 y su primera órbita la terminó en 2011. Eso quiere decir que su año son 165 años terrestres. Tiene una temperatura media de menos 200 grados, porque casi no recibe calor del Sol. Tiene 14 satélites naturales, 14 lunas, nombradas todas en relación con este dios, Tritón, que son sus hijos, Nereida, las Nereidas, hijas de Nereo, un dios del mar, Galatea, que da nombre a esto, una Nereida. Bueno, ya he dicho, también tiene anillos, como todos los planetas extrasolares, y no tiene una superficie sólida, claro, tiene una espesa mezcla de agua, amoníaco y metano, y este metano es el que le da este color azulado. Iríamos ya pues al último, a Plutón, este planeta destronado, que lleva el nombre de Plutón, el Hades griego, con su vidente, con su perro Cerbero. No sé cómo vamos de hora. Vale. Ya sabemos que era hijo de los titanes, de Saturno y Ops, los Cronos y la Rea griegos, hermano de Júpiter, de Neptuno. En la titanomaquia, cuando vencieron los dioses olímpicos, Júpiter pues se asumió el trono como gobernante del cielo, gobernante del mundo. A su hermano Neptuno le dio el poder sobre los mares y a Hades le dio el control sobre el Tártaro, sobre el inframundo, con dominio sobre los muertos. Sus atributos son el casco, que le hacía invisible, hecho por los cíclopes, el cetro o vidente, y en este caso, en esta escultura está pues ese perro Cerbero, ese perro de 3 cabezas que custodiaba la puerta del Hades. Su mujer fue Proserpina, la Perséfone griega. Proserpina era hija de Ceres, esta diosa de la agricultura. Él secuestró a su sobrina, porque Ceres era hermano de Plutón, o sea que secuestró a su propia sobrina para casarse con ella. Se la llevó al inframundo. Su madre, la diosa de la agricultura, Ceres, pues disgustada porque su hija había desaparecido, había sido secuestrada y no sabía por qué. Y decía, ¿qué hay aquí? ¿Es esto? Pues desesperada, buscándola, olvidó sus obligaciones como diosa de la agricultura, así que los campos empezaron a secar, no había frutas, no había flores. Así que Júpiter fue a hablar con su hermano y le dijo, a ver, hay que llegar a un acuerdo porque si no aquí la vida no es posible en la Tierra. Así que llegaron a un acuerdo y 6 meses estaría con su madre, que eran los meses de la primavera y verano, cuando Ceres estaba feliz porque estaba con su hija, y los campos crecían, los cultivos, las flores, y los 6 meses que estaba en el inframundo coincidían con el otoño y el invierno, y era cuando estaba con su marido, que su madre estaba triste y olvidaba sus obligaciones como diosa de la agricultura. Y así es como los griegos explicaban las estaciones. Los 6 meses que estaba con su madre, primavera y verano, feliz su madre. Otoño e invierno, cuando estaba en el inframundo. Y así surgían las estaciones.
Ya hemos dicho que es un planeta, Plutón es un planeta enano que está situado en el cinturón de Kuiper. Fue descubierto en 1930 por Clayton Bow y destronado en el 2006. Todavía no ha dado una vuelta completa desde que se descubrió. Su traslación son 248 años, o sea que completará la primera órbita en el año 2178. Es un mundo, bueno, muy frío, está a menos 240 grados centígrados y tiene una órbita que, a diferencia del resto de los planetas, es a la vez elíptica e inclinada, con lo cual hace que sea muy excéntrica y puede llegar a veces a estar más cerca del Sol que de Neptuno. Y tiene, como Venus y Urano, rotación retrógrada. Bueno, ya estamos terminando, ya os dejo de martirizar. Aquí he puesto el periodo orbital de los planetas del Sistema Solar. Hemos dicho que Mercurio 88 es el más rápido, por eso lleva el nombre del dios más rápido. La Tierra 365 días. Neptuno 165 años, que completó su órbita en el 2011, fue descubierto en 1846. O Plutón 248 años, en 2178 cumplirá su primera órbita. Urano 84, Saturno 30. Bueno, pues ya terminando con una frase de Carl Sagan, en la que dice que la imaginación nos lleva a mundos que nunca existieron, pero sin ella no vamos a ninguna parte. La mitología son relatos basados en la tradición, son mitos, leyendas, pero son creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales, y sin ellas no podemos vivir. Muchas gracias a todos y que sigáis amando la mitología.